Los que habéis sido repudiados, ¿cuál fue vuestra versión de la historia? Mi exmujer, que me engañó con un amigo íntimo de mi trabajo durante la cuarentena, se quedó en casa con mi familia durante meses mientras yo trabajaba. Al parecer había estado llorando e inventándose historias tristes para convencer a mi familia de que la había engañado. Cuando me enteré de que me había engañado, ella me lo dijo. Quise hacer el divorcio limpio y no le conté a mi familia lo que había pasado. 2 meses después me he mudado por trabajo, y descubro que siguen siendo grandes amigos de ella, y todos creen que yo fui el infiel. El único pariente de sangre que me cree es mi hermana menor. Joder, es deprimente. Habla mucho con tu hermana pequeña, hazle saber que la aprecias y la quieres. Tu vida mejorará y encontrarás a tu pareja perfecta. No pierdas la esperanza. Mi madre me dijo que mi existencia en general causaba más problemas de los que resolvía, y que tenía 2 semanas para irme o suicidarme. Le daba igual lo que eligiera, pero si me suicidaba tenía que parecer un accidente o ella no podría cobrar mi seguro de vida. Decidió que esto tenía que pasar porque soy discapacitada. Mierda. Tu madre es una mujer muy jodida. ¿Cuántos años tienes? Ahora tengo 34 años. Esto ocurrió cuando yo tenía 19 años, ella murió cuando yo tenía 28, así que se resolvió de una forma u otra. No puedo decir que esté tan destrozada por su fallecimiento. Wow, hombre. Espero que estés bien hoy en día. Eso es súper jodido. Después de todo este incidente, me mudé con unos amigos y al final conseguí un apartamento con mi mejor amiga. Tenemos gatos. Así que mi existencia no es perfecta, pero va bastante bien en general. Mi padre era un bastardo narcisista tóxico que robó todo el dinero de nuestra familia, y luego utilizó el hecho de que no queríamos tener nada que ver con él como base legal para alegar distanciamiento y excluirnos de su testamento. No hay otro lado. Mi madre decidió cuando yo tenía de 13 a 14 años que ya no quería tener hijos. Ella y mi padre se divorciaron. Así que mi padre se mudó de la casa familiar y mi madre se quedó soltera. Así que saca a mi hermana primero pidiéndole que se vaya a pasar el fin de semana con nuestro padre. Cuando mi hermana volvió, mi madre había metido todas sus cosas en cajas y le había dicho, búscate otro sitio donde vivir. Mi hermana tenía unos 15 años. Su razonamiento es que no le gustaba la gente con la que andaba mi hermana. Conmigo, me quedé más tiempo. Soporté más abusos y negligencias. Mi madre no cocinaba, ni limpiaba, ni tenía comida en casa. Y a pesar de recibir manutención, si le pedía zapatos, o cualquier cosa, pídeselos a tu padre, no me los pidas a mí. A pesar de no tener comida ni dinero, no quiso darme el código de la alarma de la casa, ni una llave. Solo podía volver a casa si estaba ella. Un día aceptó llevarnos al cine a mis amigos y a mí. Bueno, ella y yo tuvimos una pequeña discusión sobre algo por la mañana. No recuerdo qué, y me fui y llegué a casa por la tarde. Ella estaba en casa pero no me dejó entrar. Yo era un chaval de 13 a 14 años, antes de que los móviles fueran tan comunes. Llamaba al timbre, miraba por las ventanas. No me dejaba entrar. Al final encontré una ventana abierta y trepé por ella. Me miró fríamente y me dijo, ¿sabes? Podría hacer que te arrestaran por entrar en casa si quisiera. Poco después me fui a vivir con mi padre. Mi madre se fue a vivir con un tipo que conoció por internet. Le patrocinó la entrada en el país con su hijo de 12 años. Cuando yo tenía 16 años, ella ya estaba casada y se había mudado con el tipo, y le compraba a su hijo videojuegos nuevos, viáticos, su propio apartamento cuando él era adolescente, y ni siquiera me compraba zapatos. Bueno, ella le dio a este tipo acceso a su cuenta bancaria y él tomó todo su dinero. Los ahorros de toda su vida. Todo su dinero en el mundo. Perdió su casa y se quedó sin hogar. Mi hermana la acogió en ese momento. Con el tiempo, mi madre se recuperó un poco y consiguió un trabajo. Intenté reparar la relación y ser amable. Nunca por mucho tiempo. Al final tuvo una especie de colapso mental hace unos años, cuando yo tenía unos 30 años. Y llamó a mi oficina exigiendo que la ayudara. Algo pasó en el trabajo donde su salud mental se fue al garete, y empezó a comportarse de forma muy errática. Por alguna razón, cuando llamó a mi colega hablando sin sentido y divagando sobre mí, mi colega decidió darle mi número, para hablarlo conmigo. Mi colega dijo que después se sintió mal, así que intenté ayudar a mi madre, y me pasé todo el tiempo hablando con su jefe, su representante sindical, sus vecinos, su médico, intentando ayudarla. Y ella seguía enloqueciendo y siendo abusiva. No estaba dispuesta a aceptar mi ayuda, me lavé las manos de ella. Así que me repudió cuando consiguió una familia mejor, y entonces intenté ayudarla pero ella intentó hundirme con ella. Nunca me han dado una explicación sólida porque ya no me hablan, pero mis primos dejaron de tener nada que ver conmigo en cuanto murió mi tía. Literalmente al día siguiente del funeral.
Yo estaba muy unida a mi tía y me encantaba visitarla, llamarla para saber cómo estaba, invitarla a cenar, etc. Pero siempre tuve la clara impresión de que a mis primos no les gustaba por alguna razón. No entendía por qué, ya que ella los veía todas las semanas, así que no es como si la estuviera alejando de ellos o pidiéndole algo. Nunca se lo pregunté a mi tía porque no quería disgustarla. Un año antes de morir me dijo que yo era uno de los suyos. Qué pena que sus hijos nunca sintieran lo mismo. Tu tía dejó una herencia que no quieren que sepas. Esto es exactamente lo que pensé. Ella dejó cosas para ti y ellos están ignorando el testamento. Mamá vio que me había puesto parte de su ropa mientras ella estaba en otra provincia por trabajo. Llegué a casa gritándole que había vendido miles de dólares de su ropa a mis amigos del instituto. Éramos tan pobres que teníamos que robar comida. Nadie compraba ropa, nadie la robaba tampoco LOL. Entonces dijo que iba a destruir todo lo que yo tenía, y presa del pánico me escondí en mi habitación y puse la cómoda contra la puerta. Ella empezó a lanzarse contra ella, y yo me aterroricé al darme cuenta de que iba a entrar. Mi lámpara de lava se cayó, la cogí y la lancé cuando ella forzó la puerta para abrirla. Ella gritó. Salté por la ventana y corrí descalza a casa de unos amigos. Ella llamó a la policía acusándome de intentar asesinarla. Yo me entregué y le dije a la policía que sí la había agredido y que aceptaría cualquier cargo. Me soltaron en casa de mis amigos, y le dijeron a mi madre que la acusarían de abandono de menores si seguía insistiendo. Su ex mejor amiga condujo 4 días para recogerme. Ella firmó los papeles de propiedad, y he tenido un padre increíble desde entonces. No me considero repudiada, pero me han impedido ver a mis hermanos pequeños. Yo mismo he renegado bastante de ciertos miembros de mi familia. Mi madre, 50, ha estado abusando de su posición de protectora de mi abuela con Alzheimer, 80, a través de la extorsión, y a diferencia de todos los demás, elijo responsabilizar a esa zurra por sus acciones, porque sus acciones egoístas llevaron a que mi abuela casi necesitara que le amputaran los pies por falta de atención y cuidados médicos. Le dije a todo el mundo lo que estaba haciendo y no pasó nada. Nadie quiere procesarla porque, al parecer, los gastos judiciales son más importantes que hacer justicia a mi abuela. Así que, básicamente, me repudiaron por denunciar su extorsión. Mi padre biológico es un alcohólico abusivo, pero también súper cristiano. Y súper conservador. Renunció a sus deberes cuando yo tenía 4 años, y mi madre siempre me dijo que era lo mejor. Cuando me enteré de que estaba embarazada, me agregó a las redes sociales, y vio que había compartido algunos mensajes a favor del aborto. Supongo que le molestó porque me bloqueó. Mi padre. Fue sobre todo decisión mía, porque solíamos consumir drogas duras cuando yo era niño. Crecí pensando que era normal hasta que mis amigos se enteraron, y me dijeron que estaban preocupados por mí. La primera sobredosis que tuve fue a los 14 años por las drogas que me daba y desde entonces todo fue cuesta abajo. Ahora llevo 13 años sobria, pero le eché de mi vida más o menos en esa época. Mi padre sigue diciendo cosas horribles de mí y toda su familia le cree. Así que los aparté a todos. Definitivamente es para mejor, ya que he creado mi propia familia con amigos que me apoyan. Que le den a ese lío. Mi abuela de más de 90 años ahora tiene demencia. Al parecer, en algún momento de su vida repudió a algún hombre, y ahora se confunde sobre a quién repudió exactamente. Así que hay días en los que soy yo a quien ha repudiado. A veces es uno de mis hermanos, primos o tíos. Todos nos turnamos para ser repudiados por un día. Al principio fue duro, pero ahora a todos nos parece divertido, y una parte natural del cuidado de un familiar mayor. Vaya, ¿por dónde empezar? Mi familia es muy tradicional, incluso para los estándares de nuestra cultura. Crecí pensando que mi familia estaba americanizada, y que las mujeres de mi familia estaban rompiendo el techo de cristal, y que las cosas no podían ir mejor porque se nos permitía llevar pantalones, se nos exigía terminar el instituto, se nos permitía ir a la universidad si teníamos el dinero nosotras mismas y no se nos vendía para casarnos. Mi generación incluso creció llamándose y considerándose liberal porque teníamos opciones más allá de ser amas de casa, aunque veía todas estas cosas como libertades increíbles gracias a vivir una vida americana. Aún quería más. Quería poder salir de casa sola, quería salir con mis amigos, quería cuestionar las cosas, quería mudarme, vivir y trabajar donde quisiera, y quería intimidad, aunque solo fuera una cerradura en la puerta. Así que era una niña difícil, como decía mi familia, y eso se convirtió en una adolescente rebelde, sobre todo cuando empecé a ver muchas de las otras libertades que tenían otras chicas de mi colegio. Cuando cumplí 18 años me echaron, y a los 19 ya había conocido a mi marido y mi familia no lo aprobaba. Al final me dijeron que o me dejaban volver a la familia o me quedaba con él y me repudiaban. Así que le elegí a él, y acabé mudándome al otro lado del país sin que nadie lo supiera. No supe nada de mi familia, excepto de mi abuela,
durante unos 2 años, hasta que un amigo de la familia con el que mantenía el contacto acabó diciéndole a mi familia que mi vida iba muy bien. Mi madre empezó a ponerse en contacto conmigo cuando se enteró, pero el resto de mi familia tardó más de 6 años en darse cuenta de que estaba viva. No fue hasta que mi marido y yo cumplimos 9 años y mi familia vio lo que era la competencia de mi marido. Entonces empezaron a tratarnos como personas, y a querer empezar a hablar con nosotros y a entablar relaciones con nosotros. Sigo en contacto con algunos miembros de mi familia, pero los mantengo a distancia. Hace mucho tiempo que renuncié a la posibilidad de establecer vínculos familiares significativos, y ahora la comunicación se reduce sobre todo a una cordialidad superficial. ¿Tienes alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.